Muy buen día para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Eh, Soy instructor del Centro Metalmecánico Sena Distrito Capital. Tengo el honor de compartir con ustedes hoy la segunda sesión o clase en línea del curso Caracterización y Uso del Controlador Lógico Programable de la ficha de formación, eh, porque tenemos dos cursos. Estoy orientando tres cursos. La que inició con número 287-1394. Eh, que ya está en esa, el día de ayer finalizamos ya la unidad 2 como tal, la unidad 1, perdón. Y ya pues arrancamos la unidad 2, entonces ya vamos a dar todas las directrices y explicación al respecto. El objetivo, entonces, brindar claridad acerca de conceptos básicos de algoritmos que se emplean para los controladores lógicos programables en el marco del tema programando el cerebro de las máquinas y socializar las actividades de las unidades. Así como les dije en la sesión 1 en línea, eh, resulta de que en el contenido del material toca muy general y no toca mucho sobre el tema de algoritmos, pero entre las actividades que hay que hacer, si necesito programar un PLC, tengo que saber lo que es los algoritmos. Entonces lo vamos a abordar desde aquí con el contenido que tenemos aquí en esta sesión en línea. Nuestra agenda comprende el saludo inicial, que es este que acabamos de dar, los contenidos temáticos de la unidad 2, entonces vamos a dar conceptos básicos de algoritmos para PLC. En el marco del tema, en el contenido de la unidad, es programando el cerebro de las máquinas. Ahí hablan unas generalidades, cómo se puede programar un PLC, pero de algoritmos no toca nada fundamental. Entonces tenemos que explicarlo y ampliarlo en esta sesión y se va a explicar paso a paso cómo sería la solución de la actividad calificable. Resulta que en versiones anteriores del curso, el curso es nuevo, inició el año pasado, y en todos los procesos que le habíamos llevado siempre una de las actividades que se ponía, diseñar un algoritmo a partir de un caso de dos bandas transportadoras. Pero muchos aprendices que han entrado pues no conocen el término, es nuevo el concepto, o me mandan la simbología de diagramas de flujo con errores o con elementos que no son. Por eso tomé la decisión de crear un objeto de aprendizaje muy similar al que la unidad 1 de partes del PLC, pero ya mostrando cómo sería la solución para que se familiaricen con la simbología y entonces con este lo pueden hacer cuantas veces quiera. Y aquí en esta clase se explica el paso a paso, cómo se hace, de dónde se saca, los símbolos, la forma. Y harían, entonces no solo el objeto de aprendizaje que es el entregable, se tomaría las capturas de pantalla de ahí y se subiría en taller 2, sino que también hace parte del informe final que se explica esta semana. Si alguien quiere adelantar, en el chat WhatsApp voy a colocar la tercera sesión de los otros dos cursos que terminan en 55, 155, 156 esa mañana a las 11:30 de la mañana. Entonces, lo pueden hacer, se adelantan, que también lo coloco por ahí, pero ustedes es ya la sesión en línea, sería la próxima semana. Recuerden que ellos tienen una diferencia de 2 semanitas con ustedes, entonces por eso van más adelante. Después vamos a sesión de preguntas y conclusiones. Recordemos que cuando yo ingreso al curso, de acuerdo al contenido del curso, entro a proyecto y en este caso estaría la actividad 2, donde tenemos la guía de aprendizaje, poder los materiales del programa, está programando el cerebro de las máquinas y pues está la actividad como generalmente a realizar. ¿Cuál es la actividad que se propone? Es hacer un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Y entonces para esta actividad, generalmente es una semana, son 8 horitas de que se comprende esta unidad. La unidad 1 comprendía 16, era pues más larguita. Y para el desarrollo de esta actividad es importante entonces tener como evidencia hacer un algoritmo a un caso planteado. ¿Y cuál es el caso que se nos plantea desde el diseño del programa? Es un sistema con dos bandas transportadoras que deben cumplir un ciclo de trabajo.
Y entonces aquí nos menciona que al activar un pulsador llamado Start comenzará a funcionar una banda A que transporta piezas sobre ella hasta el comienzo de una resbaladera. Después dice, al llegar a este punto, las piezas caen por gravedad, por dicha resbaladera, y al pasar por un sensor luminoso F1 lo activan, produciendo una parada de la banda A, 5 segundos después y la puesta en marcha de la banda B. Y tercero, las piezas caídas en la banda B se desplazan por ella hasta llegar al final de esta, donde está ubicado otro sensor luminoso F2, y al pasar ese sensor luminoso F2, se para la banda B y se termina el ciclo de trabajo. Pero muchas veces, cuando yo pienso en esto, y lo miro por primera vez, si no lo he hecho es primera vez, no lo voy a entender. Tenemos que esquematizarlo. Entonces, el algoritmo, como les decía, es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Y muchas veces las personas la confunden la palabra algoritmo con logaritmo, que es un operador matemático. No, algoritmo, secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Una de las mejores formas para aprender un algoritmo sería, por ejemplo, si yo hiciera, escribiera cuáles son los pasos que yo hago desde que abro los ojos cuando me despierto a primera hora de la mañana hasta irme para el trabajo o irme a la universidad o irme al colegio o hacer alguna actividad. Entonces, no, yo me levanto, desayuno y me voy. No, pero ¿qué haces primero? Entonces no te vas a bañar, no te, o si te vas a lavar los dientes, no me lavo los dientes. ¿Cuáles son los pasos para lavarte los dientes? Ah, abro el grifo, saco el cepillo, le echo la crema, me enjuago. Ah, listo. ¿Y qué? ¿Y la crema dental? No tienes que coger la crema dental, destapar. Y si tú repites todos esos pasos, te va a mostrar esa secuencia. Entonces, los algoritmos generalmente tienen unas características que deben ser determinísticos. De acuerdo a las condiciones de entrada, puedo determinar las salidas. Tienen un inicio y un fin, o sea, tiene finitud. Y debo tener un diálogo con ellos para entender. Hay muchas formas para desarrollar los algoritmos, que una es con pseudocódigo, que es el código de instrucciones, que se trabajan con diversos tipos de lenguajes de programación, y otra es de una forma más gráfica que se llama los flujogramas o diagramas de flujos de procesos, que también en las empresas los vemos que los han articulado los sistemas de gestión de calidad porque me muestra de forma gráfica todos los pasos de esos procesos que hay dentro de la empresa. Por eso se aplican en muchos campos del conocimiento, porque no solo nos sirven para documentar, los encontramos en manuales de usuarios, manuales técnicos, en lo que le decía los sistemas de gestión de calidad, porque me permiten resolver problemas, comprender y comunicar esos procesos, que en algunos casos pueden ser complejos. Y al visualizarlos gráficamente, voy a entenderlo más que cuando tengo mucho texto o tengo un código específico. Se emplean siempre para validar e identificar posibles errores en procedimientos. Y esos flujogramas se emplean con figuras como rectángulos, óvalos, romboides, que indican el tipo de acción a realizar, junto con flechas conectoras que establecen un flujo y secuencia de información, es decir, parte de una simbología. Entonces, para desarrollar, entonces aquí viene una parte. Eh, entonces tenemos el concepto de hardware, que es la parte física que hay, como vimos la semana pasada, las partes del PLC, cómo está constituido, tiene una CPU dentro del cual hay un cerebro que es el procesador, tiene unas tarjetas de entrada y salida, tiene una fuente de poder, unas memorias, ese es el hardware. Y el software es la interpretación que se puede dar, y para eso necesitamos utilizar, le conocemos, lo familiarizamos con programas. Resulta que existen generalmente tres tipos de software. Está el software de sistema, el software de configuración, el software de aplicación. No sé ustedes, quiero que me den un ejemplo. A ver, ¿quién me puede hablar de los que están conectados? Un ejemplo de software de sistema. ¿Quién se anima? Uno de configuración y otro de aplicación. Por ejemplo, si yo estoy desde mi dispositivo celular, para poderme comunicar con ustedes, él como mínimo debe tener algo que llama sistema operativo. Ese es el software de sistema, que puede ser el Android, el iOS, el Symbian para dispositivos móviles, BlackBerry. En los computadores de escritorio tenemos el software
como empezó con el DOS, los Windows 3.11, Windows 95, 97, 98, XP, Millennium, Vista, 7, 10, 11, ya ahí está una versión 12, o los Linux, que entonces Linux Ubuntu, Ubuntu, Kubuntu, Guadalinux, que tienen una operación como tal. Y muchas veces, por ejemplo, vemos en los equipos de escritorio o en el celular que cuando yo lo reseteo, también tiene una configuración básica, que algunos le llaman la BIOS. Esa configuración básica que así no tenga el disco duro, la memoria principal, el equipo me arranca y me reconoce unas funciones básicas que están en una pequeña memoria, ese es también otro sistema operativo básico. Así pasa con los PLCs. Ellos, yo me comunico con el computador para interactuar, pero para operar se prenden y tiene un sistema operativo básico donde yo los puedo operar o puedo entender ahí con las teclas. Ese es el software del sistema. El software de aplicación. Entonces, por ejemplo, eh, si yo quiero ver un documento en PDF, en el paquete de Office, ese es software de aplicación. Las mismas aplicaciones móviles dentro del celular son software de aplicación. Y el de configuración es que me permite identificar si esa aplicación o un dispositivo que vaya a conectar, o sea, un hardware, es compatible con ese software. Entonces, ¿qué hace? Anida. Y eso es lo que generalmente se conoce como los drivers. Eso es lo que hay generalmente en el mundo de la informática. Y resulta que todos esos software se hacen mediante algoritmos. Esa secuencia lógica de pasos y se programan mediante lo que llaman los lenguajes de programación. Hay unos que se llaman de bajo nivel, que le dicen como el lenguaje de máquina puro, antes empezara con las tarjetas perforadas, ya hay uno que tiene un pseudocódigo y ya hay otros que han evolucionado a lenguajes de alto nivel, donde ya inclusive tienen una operación gráfica para desarrollar y para colocar los elementos, donde antes con lenguaje de máquina gastaba muchas líneas de código, ya en colocando un objeto, desplazándolo, ya me lo muestra. Entonces son los tipos de software que hay, de sistema, configuración y de aplicación. Y con base a eso es que se desarrollan los PLCs. Y muchas veces cuando yo voy a programar en los PLCs o en el computador, entonces, están esos lenguajes de programación con que yo hago. Entonces ya viene a ser que vienen dentro de un programa y ese programa, ¿qué es lo que hace? Con que hago ese lenguaje de programación. Me verifica si hay unas reglas y si esas reglas se están cumpliendo, entonces las reglas generalmente ¿qué tienen que ver? Con esa lógica, esas instrucciones, esos elementos, donde hay que tener en cuenta esas variables. ¿Qué me dice generalmente en el contenido? Para poder entonces empezar a desarrollar los primeros algoritmos, muchas veces a secuencia de pasos, pues las primeras operaciones generalmente se hacen con operaciones matemáticas que son muy fáciles de entender. Entonces yo puedo desarrollar un programa que me diga, quiero hacer el área de un triángulo. Listo, necesito que me calcule el área de un triángulo y que ingrese por teclado la base y la altura. Listo. Entonces, cualquier lenguaje de programación simplemente me va a pedir la información, los datos y en el lenguaje me corrige si tengo errores de simbología, si ya tengo identificado cómo coloco una entrada, cómo hago el procedimiento, cómo hago la salida y me visualiza. El programa me puede hacer eso, inclusive con las herramientas de inteligencia artificial de ahora, como el ChatGPT, como el Bing, el BAR, inclusive. Entonces resulta que son elementos, por ejemplo, las de Microsoft, ChatGPT, Bing, y, y como tal, están asociadas a Copilot, que es de Microsoft, y en eso hay una gama de programadores donde trabajan en una especie de nube que se llama GitHub, donde suben los códigos. Entonces, cuando yo le hago con lenguaje natural, necesito que me haga el código para programar el área de un triángulo en un lenguaje como C++ o un lenguaje Java o un Python, cualquier tipo de lenguaje. Él verifica eso que se ha colocado ahí y te lo estructura. Pero muchas veces puedes colocar y entonces la gente dice, el código, listo, pero es que el código me dice las instrucciones como una receta de cocina, pero necesito ya el experto, el que conozca y entienda el algoritmo, que es donde viene la lógica de programación que debo entender, porque puede que el código me corra bien, pero resulta que la fórmula del área del triángulo
que me generó ese sistema de codificación, me colocó mal la fórmula. En lugar de colocarme la fórmula del área del triángulo, me colocó la fórmula del área de un rectángulo, que solo va a ser por altura. El código está bien, sigue, pero ahí tengo un error de lógica, ahí es donde debo interpretar, y eso es lo que se hace. Entonces, para poder realizar todo eso y entenderlo, entonces en los algoritmos está la simbología. La simbología, entonces esta que estamos viendo en pantalla, encontramos ese primer símbolo, que encontramos en la parte superior de acá. La voy a colocar más grandecito, que lo vayamos visualizando acá. Este primerito es el símbolo de el nombre es terminador y significa para representar el inicio y fin. Entonces recuerden, todo algoritmo es finito, debe tener un inicio y un fin. Entonces se debe remarcar con este símbolo. Está otro que es entrada de datos manual. Entonces, para poderme comunicar, entonces existen sensores que tenemos en el mundo real, con que interactuamos. Entonces, cada vez que va a hablarme de un sensor, un interruptor o algo que me detecta, entonces tengo dos tipos. Entonces, generalmente la manual es, por ejemplo, cuando yo oprimo una tecla, que lo tengo ahí, o el otro que puede ser automático, que lo toma. Entonces, se puede representar de estas dos formas, que significa el primer ingreso de datos por teclados o cuando tengo un switch físico que yo hago contacto. O el otro cuando se introduce a partir de cualquier elemento. Entonces, cualquiera de estos dos símbolos de entrada me muestra, me indica que es una entrada como tal. Está el proceso general, que es un rectángulo. Ese rectángulo me significa para hacer un cálculo, un procedimiento matemático, una asignación de valores. Para tomar decisiones está este romboide, que generalmente me indica decisión. ¿Qué pasa? Entonces, si verifico, de acuerdo a una entrada, si ese dato se me dio o no. Y aquí es muy importante, para todas estas decisiones y para el procedimiento están las operaciones matemáticas, la jerarquía de los signos, que primero es corchetes o las llaves, los paréntesis, después son las operaciones de multiplicación y división, después la jerarquía de las sumas y restas, para entender en qué orden se ejecuta una operación. Y ahí es donde se pueden enfrentar algunos errores como tal, si no tengo en cuenta esa jerarquía y lo escribo como es sin tener esas consideraciones para hacerlo. Y está la otra, que esa sí me la presenta dentro del material de programación. Un sistema decimal, 10 valores, 10 opciones y cometían muchos errores. Entonces, bajo la arquitectura von Neumann, empezaron a trabajar el esquema que es esa arquitectura básica de que va a haber un procesador, unas entradas, unas salidas, unos buses de dirección y control, pero toda la información que va a ir en un sistema que se llama binario AC2, ahí es donde se relaciona con los sistemas de numeración, que solo puede tener dos posibilidades, o 1 o 0, y es donde viene el dígito binario, que es la palabra bit, que puede tener dos valores, 1 o 0. Y bajo esa decisión de unos y ceros, se empezó a establecer algo que llama la álgebra de Boole. Y el álgebra de Boole, en honor a la persona que lo planteó, como el álgebra tradicional que trabaja variables son elementos que pueden tomar cualquier valor, pero en este caso, cuando hablo de binarios, solo va a tener valores de 1 0. Entonces represento una variable, por ejemplo, con letra A, B, C, X, Y, o le doy un nombre, y entonces esa operación va a tener unos valores como binarios. Por ejemplo, entonces están las operaciones básicas, así como en la aritmética básica está la negación, que es la operación no negador, que en las empresas lo vemos como un contacto normalmente cerrado, de parada de emergencia, que lo primo cuando hay una emergencia, entonces o aparece la alarma o para la producción. Tenemos la suma lógica o la operación OR, que es como que equivale a tener dos contactos en paralelo. Entonces, cuando es en paralelo, los interruptores en paralelo, vemos en las casas las lámparas que están de dos tubos o los bombillos de Navidad que tenemos varias líneas y daña una línea y el otro sigue, es porque para que haya salida con cualquiera de los dos que esté activo va a tener. Y está la operación AND, que es la multiplicación, que con eso es que yo valido eh,
el estado de una entrada si es exacto o perfecto. Por ejemplo, cuando yo ingreso a un cajero automático y la primera vez le escribo mi clave y después la vuelvo a registrar, él me la guarda y si yo le vuelvo a colocar la misma clave me deja pasar, operacional. Solo da salidas si las entradas son iguales, equivale a los contactos en serie. Con eso puedo entonces verificar el estado de un puerto, el estado de una entrada. Y entonces ahí a partir de esa combinación de esas, están otras operaciones lógicas que salen. Esa es como la base, el concepto matemático, que de algunos, por ejemplo, el ejercicio que hay en la evaluación de la unidad, la actividad 4, que es la evaluación 3, es como para que identifiquen cómo están en esa lógica y si lo puedan repetir varias veces. Una opción, ese cuestionario no me dio por ningún lado, no lo entendí, lo repetí, es que tengo que entender qué es esta operación, qué es lo que me hace, qué es una AND, qué es una OR, para poderlo hacer. Entonces, es la clave para resolver ese cuestionario. Y está la opción de que si no, pues presento el foro de evaluación una vez de que haga ya la mayoría de actividades y yo te homologo la nota. Si has tenido más de 3 medallas, yo también te cambio la valoración de la calificación. En la sesión 1 les expliqué pues que tenemos como criterio de gamificación. Yo entré al foro social, entré entré y presenté las actividades a tiempo, entonces el sistema te marca unas medallitas y con eso los voy ayudando a promover en aquellas actividades que les dé dificultad. Y entonces esas son las decisiones que se toman. Está el otro, que es salida, impresiones que quiero ver por pantalla o imprimir en papel. Esta es la que se muestra una salida. Están las líneas de conexión. Entonces resulta que hacia dónde va la información, el flujo indica el sentido. Resulta que para no enredarme con muchos, a veces hago el diagrama de flujo y, y no quiero tener líneas atrasadas que me enreden. Entonces hago un conector dentro de la misma página que es con un círculo. O si tengo varias páginas porque son el algoritmo es larguito, entonces está el conector de fuera de página. Y esta última, que es el bloque de procedimiento, esto es lo que se llama para los ciclos, para que se repita mientras que, o para esta, son generalmente dos nombres que son el ciclo para y el ciclo mientras, que son los elementos que generalmente uno trabaja para tomar decisiones. Resulta que entonces aquí en la parte de los algoritmos y diagramas de flujo con el PLC, nosotros qué tenemos. Entonces, ¿yo qué hice? En mi módulo controladores lógicos programables, también dejé como unos concepticos ahí, inicialmente cuando saqué, de, de lo que es diagrama de flujo y elementos a tener en cuenta. Está conceptos básicos. Yo aquí en la presentación lo voy a abrir, ahorita se las muestro, porque ahorita no les estoy compartiendo toda la pantalla. Voy a dejar de compartir solo la ventana de la presentación, voy a compartirles toda la pantalla para que podamos ver esos elementos de afuera. Listo. Entonces, hasta el momento, los que se han ido conectando, he estado explicando generalmente todos los conceptos que tiene que ver con los diagramas de flujo. Resulta que estos diagramas de flujo se programan a partir de algoritmos. Y como algoritmos, hay una secuencia lógica de pasos para solucionarlo y lo primero que tengo que hacer es cuáles son las instrucciones. Y si va a hablar de flujogramas, entonces está esa simbología que les acabo de mostrar. Pero, ¿cuáles son los pasos para realizar esto? Primero, tengo que revisar cuál es la información disponible, identificar cuáles son las primeras actividades, acciones, procesos, subprocesos, la secuencia de pasos que se debe llevar, los símbolos apropiados, elaborar el diagrama y utilizar herramientas. Hay herramientas de diagrama de flujo, ofimáticas, entre varias, donde yo puedo realizar estas operaciones como tal. Entonces, ese es el primer paso que debo tener. Entonces, esta es la que les decía aquí, eh, donde explico lo que son diagramas de flujo, la simbología, los elementos para los que quieran ir profundizando y comparando ahí. Esas se las voy a colocar aquí en el chat. ¿Listo? Unos conceptos básicos. Les mandé al chat WhatsApp y si alguien no se ha vinculado, la va a copiar también aquí en el chat de la sesión, pues para que lo tengan ahí en cuenta, que está en el mismo
EduBlog PLC. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, entonces vamos a hacer con un caso aplicado. Entonces, ahorita que les digo, esta es la actividad que generalmente se realiza, pero debo entenderla. Entonces, para esta actividad, aquí se propone un sistema de 2 bandas transportadoras que deben cumplir con un ciclo de trabajo. Pero resulta, ya aquí va a abrir una imagencita, sí, va a abrir esta imagencita, va a abrir, debo esquematizarla, para poderlo entender, ¿no es cierto? Entonces debo entender, banda transportadora. Cuando yo hablo de banda transportadora, estoy hablando de que generalmente tiene un motor, si vamos esta partecita que tenemos acá, hay un motor y una banda que me la mueve, me está moviendo, que le puedo depositar botellas o algún elemento para que vaya la información ahí respectivamente. Esa es una banda. Si no entiendo lo que es una banda transportadora, no voy a tener en cuenta, venga, ¿eso qué será? Es lo que me permite transportar elementos o piezas. Venga, yo veo, a ver si aquí tengo otra imagencita. No, creo que la tengo en la misma presentacióncita. Listo, entonces tengo 2 bandas transportadoras. Entonces dice, al activar un pulsador STAR. Entonces cuando ya hablo pulsador STAR, si yo lo voy a tocar, me convierte en una señal física eléctrica. Estoy hablando de un sensor. Entonces eso equivaldría a una entrada. Comenzará a funcionar una banda. Y si vemos que la banda es un motor que me va a prender, ya tengo una salida que es banda A. Entrada STAR, banda A, que transporta piezas. Entonces si yo oprimo el botón, me prende el motorcito y me va a mover esa banda transportadora. Listo. Al llegar al punto B caen por gravedad en dicha resbaladera. Bueno, es que ahí al final cae una resbaladera. Se resbalan. Listo. Eso es lo que quiere decir en este esquema ahí, eh, que como una representación para yo poderlo como entender. Y caen por gravedad al pasar por un sensor. Resulta que hay otros sensores, que por ejemplo los infrarrojos, que no hacen contacto físico, sino que interrumpen las haz de luz. Entonces detecta. ¿Y qué va a hacer ahí? En ese va a esperar un tiempo que va a ser, por ejemplo, 5 segundos, 5 segunditos, y entonces el estar, el sensor, 5 segunditos, y me apaga esta banda y me va a prender la siguiente. Eso es lo que me dice generalmente. Estoy entendiendo primero. Y y las piezas caídas en la banda B, como ya se apagó la anterior para que no pasen más, se prende la segunda banda. Entonces en esta segunda banda empiezan a pasar hasta que van al otro sensor luminoso y acá se apaga ya y vuelve a arrancar el ciclo de trabajo. Eso es lo que me dice la actividad. Y eso se va a representar mediante algo, un diagrama de flujo. Aquí con esas herramientas como tal que les digo, entonces, esquematicé, tengo un inicio, tengo un fin, tengo todo el proceso con la simbología, la simbología como esta que les acabamos de mostrar. Ahí es donde empezamos a relacionar esa simbología con este estudio de caso aplicado. Ciclo de trabajo. Entonces, si vemos acá, entonces aquí representé ya como en un zoom mejor, es lo primero que debo tener en cuenta es cuando estoy entendiendo, identificar las variables que va a necesitar. En este caso, ya vamos a partir del concepto de que todas las variables que vamos a tener van a ser digitales, o sea, vamos a tener solo 2 valores, 1 o 0, 1 encendido o prendido o activo y 0 apagado, off o no da señal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estar que me dice que si está encendido, aquí, en las condiciones que estoy entendiendo, me prende la banda A, encendido mover. Si está en un sol luminoso, la banda A apagar con un tiempo de 5 segundos y prende la banda B. Y en sensor luminoso F2 encendido, la banda B apagar y llego fin. Es más o menos como la estructura de acuerdo a lo que dice la lectura. Entonces, para eso, vamos a tener en cuenta cada variable. Entonces, primero identificar entradas, lo que me convierte del mundo físico a señales eléctricas para poderlas procesar. Tenemos pulsador STAR. El pulsador STAR es un botón. Y aquí vemos más abajo
y a un esquema ya gráfico, por ejemplo, si esquematizado. Entonces aquí vemos real como sería una bandita, por ejemplo, y aquí vemos ya esquematizado el botón verdecito que dice Start, y aquí estoy colocando en negro. Start va a tener dos valores, uno encendido y cero apagado. Listo, tenemos otra entrada, sensor luminoso F1. Sensor luminoso F1 va a tener dos valores, uno encendido, cero apagado, y otra sensor luminoso F2, otro encendido, otro apagado. Entonces, ¿qué hago? Identificar las entradas y qué nombre le voy a dar a esas variables. Eso es clave en los algoritmos. Resulta que es que yo le dije estar así, y después en el algoritmo se colocó pulsador, no me va a entender lo que hay que decir. Es decir, cada uno de nosotros tenemos nombre, apellido como tal. Entonces nosotros entendemos si nos dicen por el nombre o por el apellido. Si estoy generalmente a veces en el colegio, universidad, a veces me llaman por el apellido, otras veces me llaman por el nombre, pero yo lo voy a entender. Pero si cogen y me dicen por un sobrenombre y nadie me lo ha dicho, yo no voy a entender. O me cambian el nombre o algo diferente. Y tengo las salidas, y las salidas van a ser los motores de las bandas. Tiene dos bandas, entonces una A, que va a ser el motor de la banda A, y otra B, que es el motor de la banda B, que va a tener dos valores, uno encendido y cero apagado. Y condiciones especiales, está, aparte de las condiciones anteriores, que si prendo Start, me prende la banda A, si el sensor luminoso está activo y ha pasado un tiempo de 5 segundos después de pasar por la banda, va a apagar el motor A y prende el motor B, o si pasa el sensor luminoso F2, paga la banda B, está que va a haber un tiempo, un temporizador, que yo lo puedo configurar, o que sea descendente o ascendente, ya depende de tú cómo lo hagas. Y entonces, ya teniendo esquematizado en mi mente cómo va a ser este proceso, ya puedo ir al paso siguiente, a hacer el diagrama. Y ahí es donde entra la relación. Bueno, entonces, siempre, si vemos, esta es una aproximación de pseudocódigo con mis palabritas, ¿no es cierto? Como les decía ahorita, hay lenguajes de programación donde me dicen cómo deben ser las instrucciones para las entradas, las salidas, pero muchas veces cuando estoy aprendiendo yo lo trato de escribir a mi manera. Y vamos a tener en cuenta, para la programación, el caso de la automatización de los PLC es un tipo de programación secuencial. O sea, de acuerdo a una entrada, a una salida, sigue el proceso ahí. Generalmente hay algunos que entran de sistemas informáticos que utilizan y dicen y confunden. Entonces está la programación orientada a objetos, donde es otro paradigma de programación donde la programación no es tan secuencial. Hay que tener esos otros conceptos previos. Para la automatización es simplemente lo básico, pero para aprender ese otro paradigma de programación orientada a objetos tengo que saber la secuencial, tener la lógica. Si no tengo esta lógica, voy a la otra y me va a estrellar todavía. Entonces en esta se hace este tipo de programación. Y se observa, entonces yo qué hice, coloqué unas entradas, generalmente depende de programas que hice, tengo que declarar las variables, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las entradas y cuáles son las salidas? Mis entradas son pulsador Start, que lo va a llamar Start. El sensor luminoso, que lo va a llamar F1. El sensor luminoso F2, lo va a llamar F2. La banda A, que es salida de motor, lo va a llamar A. La banda B la va a llamar B. Condiciones especiales, temporizador de 5 segundos T1. Y voy a estar que si Start está activo, hay dos condiciones, si la banda A está activa o si no, ¿qué puedo hacer? No me dice sensor luminoso y el tiempo ya se reinició, supongamos de que hice el temporizar que empezara en 5 segundos y se volviera hasta 0, o lo puedo hacer ascendente de 0 a 5 segundos, que me hace la otra condición y después va a haber un fin. Entonces voy a empezar a pasar. De acuerdo a lo que me dice el proceso, debo tener un inicio. Entonces vemos aquí en el botón grisecito, en este grisecito, lo voy a colocar aquí más grandecito, tengo el inicio y más abajo debe haber un fin, la simbología. Entonces, tengo un romboide, entonces símbolo de inicio. Después va a haber un proceso, entonces va a haber, de acuerdo a lo que me dice, si pulsador Start, la condición, debo leerlo. Si no hay lectura, el que va a entender de que tengo una entrada como tal. Entonces no me va a quedar muy complicado determinarlo. Entonces, aquí en este caso, entonces me está diciendo un símbolo de lectura, estar. Y ya después pregunto, ¿ese estar está activo o está apagado?
Si no está activo, si no está activo, ¿qué debe hacer? Volver a leer, a esperar a que lo prima. Si sí está activo, entonces, ojo, muchas veces en las herramientas de simbología no me dicen de sí o de no, entonces hay que ubicar para qué lado es sí, para qué lado es no. Y ya de ahí me dice, entonces está activo, hago un procedimiento. La banda A la activo y configuro un temporizador, ¿cierto? Esta es una forma. Y después leo el sensor luminoso F2, F1 y verifico. Si ese sensor está y el tiempo llegó a cero, entonces si no ha llegado, esperar, de pronto no le ha ido el sensor y el tiempo ya está transcurriendo. Y si sí, apago banda A y prendo banda B. Después leo el segundo sensor y miro las condiciones. Está activo, por eso es 1. Si no, vuelvo a leer, a esperar a que entre el sensor y si sí, apago banda B y 0. Ese es mi diagrama de flujo. Listo. Este ya sería con mi entregable. Que es esta es otra forma, la otra forma, con otra herramienta ofimática para hacer ese diagrama de flujo que yo puedo tener acá, para tener. Y esta es otra forma también, como lo he representado. Eh, entonces, generalmente en cada sesión, a veces las sesiones, en los periodos que lo he hecho, hemos tratado de mostrarlo y esquematizarlo de varias formas. En la parte de informática hay una teoría que es redundancia de la información, hay que tenerla, hay que explicarla varias veces para entenderla. Entonces, si vemos, aquí que dice esquematicé de otra manera, porque si yo, entonces el primer paso para un algoritmo, entenderlo, y a veces para entenderlo tengo que verlo, y si yo nunca lo he visto, tengo que al menos representarlo esquematizadamente. Para adquirir, por ejemplo, los conceptos de niños cuando aprendemos en español y me dicen el concepto de silla, 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 de tanto verlo, entonces ya en la mente tengo silla y ya me imagino, tengo algo imaginado de lo que es una silla, de lo que es una mesa, pero me dicen un concepto diferente, por ejemplo, me dicen cuando algunos están estudiando en la parte de ingeniería industrial y ven teoría de restricciones, throughput, 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 esa palabra es nueva, y lo asocia, haga cuenta, el trópodo es como un embudo que tiene una boca amplia y hay un cuello en la botella donde se va reduciendo, ese es el truco, la restricción que puede haber. Ya al esquematizarlo y verlo, ya lo voy relacionando, así pasa con todos los términos. Por ejemplo, sensor, entrada, es como el teclado, es como la cámara, es como el micrófono. Salida, es como el monitor, es como el parlante. Entonces ya tenemos todos esos elementos ahí. Entonces, aquí está relacionado, entonces hice un círculo para la banda A, la resbaladera, el sensor, otra banda B y física el proceso. Entonces, va a haber un inicio, el símbolo start y si está activo o no está activo, activo la banda, el temporizador y sigue el mismo secuencia de proceso para entenderlo. Entonces, ¿yo qué hice prácticamente? Para desarrollar un algoritmo, primero, ¿qué debo hacer? ¿Cómo entiendo? Si ya tengo claro lo entendido, empiezo a desarrollar el diagrama de flujo. Y como sus características, ya después de entenderlo el primer paso, el diálogo, ya empiezo a generar, colocar las variables, identifico cuáles son las entradas y el nombre de las entradas que va a colocar, las salidas y el nombre de las salidas que va a colocar y las condiciones especiales. Ya después de eso, apropio la simbología y qué debe hacer cada vez que se repita, entonces tiene un inicio y un fin, otra característica, después de entenderlo, y cada vez que lo hago, es que si me lee, verifico que está encendido, me va a aprender, y ya después ya cómo lo verifico y lo implemento en la realidad, que es la actividad que se va a explicar en la siguiente semana, la unidad 3, que es hacer la simulación. Aquí les voy a compartir estas herramientas. Entonces, este es enlace de herramientas en línea con que yo puedo hacer diagramas de flujo. Se las voy a copiar también aquí en el chat WhatsApp. Se las voy a copiar aquí en la parte de la sesión de clase de hoy. Y aquí me 5 herramientas para hacer diagramas de flujo. Bueno, lo puedo hacer con esta, Wiflow, Lucidchart, Creately, Google Drive, que puedo hacerla. Esas son las 5 herramientas. Esta, Zenflow Chart, es con la que hice uno de los esquemas, esta. Y si vemos aquí, si vuelvo, ¿qué recomendaciones? Identifico entradas, salidas, condiciones especiales, realizo el diagrama, identifico mis variables,
Star, F1, F2, las salidas A y B para los actuadores, condiciones especiales T1 y lo demás del proceso y el diagrama de flujo. Entonces, este es para representar, pero resulta que en este tuve un pequeño errorcito. Ah, venga, aquí dice, leí estar, muy bien, manda, pero aquí me está preguntando y no leo lectura de sensor. Ah, hay que corregirlo. Entonces, cuando hago las conexiones que no me da, mira que aquí coloqué en amarillito, aquí que me faltó la flecha de dirección y colocar la entrada del sensor luminoso F1 y sensor luminoso F2. Y aquí verificar que esté activo. Sin esto, entonces no me va a funcionar. Esta es otra forma de hacerlo, utilizando herramientas ofimáticas en Word. En Word yo le digo formas y en formas hay una que me dice de diagramas de flujo y ahí me muestra para el inicio, para el start y voy colocando cada una de los elementos que voy a utilizar. Esta es otra, Zenfluchart, con que se puede hacer prácticamente y él te va generando todo ese proceso y la actividad como tal. Entonces, en la actividad que tenemos, entonces lo que yo hice, utilizo una herramienta que se llama para hacer objetos de aprendizaje, EducaPlay, y lo utilicé estilo mapa interactivo, o sea, que de forma gráfica y que las instrucciones primero y después te muestre la solución. Entonces hay que describir que es lo mismo que está en la guía. Es el mismo caso. Para esta actividad, aquí se están dando las condiciones que he explicado durante los últimos 20 minuticos. ¿Qué hago? Tomar captura de imagen. Entonces, cuando yo ingreso, él me va a mostrar primero las condiciones. Esto lo mostré en la primera sesión en línea, ahorita lo vamos a hacer en tiempo real para que vean cómo es. Y después de eso, tomo captura de imagen de la selección que tuve y el puntaje obtenido. Para probarla, tengo que tener entre 70 y 100. Listo. Tú lo pruebas y sacaste 70 con errores, bien, ya queda aprobado. Pero para el informe final, como hay que presentarlo, sí me lo tienes que tener desarrollado al 100. O la segunda opción, pues así, tú puedes pasarlo a mano alzada y para hacer la actividad. Esta es la misma forma de la actividad, entonces para entenderla, mira que aquí está ya esquematizada de otra forma, de una forma más elaboradita, donde tengo el botón Start, que me dice en inicio del proceso, tengo las piezas en banda transportadora, que son los motores, banda A, banda B, la resbaladera que cae por gravedad, el sensor luminoso que me detecta la pieza, donde se me activa el temporizador, el otro sensor luminoso y que llega a fin, generalmente. ¿Y qué es lo que hice? Como mostré paso a paso, identifico las entradas, las salidas, condiciones especiales de acuerdo al proceso y este sería en blanco para hacer el diagrama de flujo. Yo podría hacerlo a mano. Mira que coloqué las flechas de dirección. Aquí lo organicé pues para que se viera bien en presentación, porque si lo hago muy vertical me tocaría varias diapositivas, pero es un esquema que yo tengo y si vemos voy siguiendo. ¿Qué tendría que tener en cuenta? Estas, aquí que iría en cada una de estas, ¿no es cierto? Pero aquí tengo toda la simbología correcta de mi diagrama de flujo. Miremos que tenemos la simbología de inicio y fin, que esa era la que teníamos creo que en las 6, no estoy mal. No, era en la 8. Vean la simbología respectiva, ¿no es cierto? Entrada, inicio y fin, las entradas, entonces, para que quedara como visualmente, para aquellos que es primera vez, las quise dejar por colores. Vemos que aquí la dejé así en blanco, las entradas las dejé en azulito, las salidas, mira que el símbolo de salida, aquí se los dejé listo, la dejé en colorcito como amarillo y la simbología fuera naranja. El de temporizador, otro símbolo de temporizador que decidíamos la 8 para temporizador. Eh, para temporizador también encontramos ese símbolo o lo puedo tener dentro del marco de procedimiento. Cualquiera de los dos es viable. Eh, pero este lo dejé para el diagrama del objeto de aprendizaje. Y, en fin, si vemos, entonces el que me va a pedir el objeto de aprendizaje me va a mostrar primero
que es 1, que es 2, que es 3, 4, 5, 6, 7, los 12 pasos que tengo para hacer, y me va a indicar el nombre de cada uno, inicio, start, qué es lo que es cada uno, y ya con eso tengo pues los elementos para elaborar mi diagrama de flujo, mi propuesta. También les quiero compartir aquí algo. Entonces, venga, quiero aprender de algoritmos. Entonces, aquí tengo otro EduBlog que se llama EduBlog Micros, se los voy a copiar acá. EduBlog Micros. Cuando yo vi la parte de programación con sistemas embebidos es cualquier procesador, ya sea microcontrolador. Eh, entonces, ahí tengo establecido en mi EduBlog de microcontroladores una serie de unas indicaciones que pueden aprender para hacer diagramas de flujo, entrenar ejercicios. Aquí se las voy a mostrar a ustedes. Entonces, aquí está, conceptos, microcontroladores, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos en este lado de este EduBlog Micros. Aquí les voy a tomar capturita de pantalla. A tomar aquí capturita de pantalla de esta para que sepan. De este EduBlog Micros. En este, informática básica, este otro son los conceptos de microcontroladores. Aquí tengo pues de otras asignaturas que yo he dado, pero esta es la que te puede mostrar la imagen y la voy a copiar en este caso de Dulo Micros. Es que quiero aprender la parte pues de conceptos ya, quiero profundizar más de lo que son diagramas de flujo, ese concepto. Entonces, la idea es como motivarlos si quieren conocer como un poquito más, porque hoy en día las herramientas de inteligencia artificial me dan, me muestran, me hacen el código, pero la lógica tengo que pensarla, tengo que verificarla, ¿no es cierto? De esta tutorial hay una herramienta que se llama DFD, que es para programar gráficamente desde diagramas de flujo. Introducción a la programación, me da unos conceptos básicos de ahí, como tal. Está este otro que es sistemas embebidos arduinos, está enfocado, si ya quiero aprender a programar ya lo que son los microcontroladores. Y aquí es de un curso que organicé para la universidad eh, con Arduino. Entonces empiezan los conceptos de, bueno, la introducción, los sistemas numéricos, la conversión para entenderla. Listo, las compuertas lógicas y tablas de verdad para desarrollar esa lógica. Y aquí viene esta otra parte, entonces encuentro ejercicios resueltos, ¿no es cierto? Ejercicios resueltos, donde yo miro algoritmos resueltos, se encuentra libros o ejercicios también para hacer diagramas de flujo. Aquí pueden encontrar pues, la información como tal, libros, conceptos de ese es el que pueden hacer. Ese es como valor agregado que quería como compartirles aquí el día de hoy. Entonces, vamos, de acuerdo a vamos a entrar al curso y vamos a mostrar dónde estamos las actividades. Entonces, recuerden, entro por cena virtual. Si alguien va teniendo una duda, recuerde, va escribiendo en el chat o levanta la mano, ya que estamos finalizando la sesión. Nosotros somos caracterización ISO del controlador lógico programable. Recordemos que si yo entro por contenido de curso, me abre otra ventanita. Listo, le digo aquí proyecto. Y aquí le digo en actividad 2, tenemos nuestra guía de aprendizaje.
que me dice el curso, la duración de 8 horas, la actividad, que es ingresar aquí al objeto de aprendizaje, desarrollar, tomar captura de pantalla. Entonces yo puedo ingresar directamente a este enlace de acá, ¿no es cierto? El contenido del curso. Entonces recuerden que aquí no me habla de algoritmos, no me dice nada. Entonces por eso en esta clase la organicé, la articulé para que pueda tener, mira que aquí me hace una introducción, que es el controlador programable, la lógica, la programación. Recuerdo que si yo le digo ver contenido, aquí ya puedo descargar el material. Aquí veo la síntesis de lo que me trata este tema. Me dice lo que es un PLC, tiene una estructura, que está la arquitectura con partes de PLC, unas funciones y una forma de programar, ¿cierto? Me habla de los controladores lógicos programables, los autómatas, los conceptos que hay, la estructura que tiene, ¿cierto? La figura, las funciones del PLC, las ventajas de utilización. Ya después me habla de la estructura del PLC. Dentro de esa estructura, esto me habla ya de la arquitectura, partes, unidades de programación que puede tener, periféricos, ciclo de trabajo, ¿no es cierto? Actualiza entradas y salidas. Eso es lo que tiene el contenido ahí del curso. Y ya la actividad, yo vengo aquí a la actividad y cuando le hago clic acá, me va a mandar también aquí donde está la actividad definida, que yo la puedo hacer acá. Subámosla aquí, un poquito más de tamaño. Y aquí está mi objeto de aprendizaje, que es lo mismo que ir a hacer. Aquí dice, tomo captura de pantalla y complementamos la actividad. Le digo, comenzar. Me está diciendo, inicio es el 1. Va a tocar bajarle un poquito. Siguiente, me dice estar. Me dice si está activo. Aprende la banda A. El temporizador. Presenta el sensor luminoso y la entrada del tiempo. Aquí de sensor luminoso, aquí pregunta si ese y el tiempo ya pasó, apaga banda A, prende banda B, de sensor luminoso F2, mira si está activo, apaga la banda B, reinicia proceso, ahora sí, a jugar. Entonces ya jugar de acuerdo a esto, fin, hay dos, inicio, fin, este es fin. Inicio, es este. Dice F1 activo y AN, hay condicionales. El primero era para el start, debe ser este segundo. Correcto. Estar o no está activo. Es el primer condicional. Banda inactiva, banda B activa. La de esas cuando miro este. Listo. Temporizador. El símbolo temporizador. Sensor luminoso F2. Está verificando entrada. Es este. Sensor luminoso está activo. Condición. Banda 1 activa. Esta condición. Sensor luminoso F1. Estoy mirando el sensor luminoso. Banda A, banda B inactiva. Botón Start, lectura. Listo, entonces, ¿qué hago? Tomo captura de pantalla de esta primera partecita, cojo, hago capturita de pantalla. Listo. Le hice mi actividad, la archivo, guardar como. Entonces, esta es la actividad 3, algoritmo, parte 1. Guardar. Y debo bajar acá. Ojo. Aquí se me fue. Cuando hice la actividad, recargué la pestaña. Bueno, esta la hice. La voy a volver a hacer, la voy a volver a repetir. Cambio vista de aprendiz para mostrarles cómo se envía. Y la otra forma de ingresar a la actividad, voy por evidencias. Es algoritmo banda transportadora.
voy a repetir. Está cargando. Y recuerden que si van teniendo preguntas, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Ya voy a mostrar ya solo cómo se envía. Listo, voy a comenzar. Me está mostrando las instrucciones. Voy a jugar. Sensor luminoso F2 y entrada F2. Sensor luminoso F2 y entrada F2. Supongamos que yo no vi ni le puse lógica al hacer esto de cualquier manera. Ah, ahí te marcó cuál era la correcta. F1 activo, inactivo. Fin. Inicio. Start. Digámosle que va a ser esta. No, era esta. Voy a colocarla en esta, todas malas a propósito para que vean que me va indicando. Me va indicando cómo desarrollo las actividades, aquí en el caso de que la hice mal a propósito, sin tener el contexto de lo que les acabo de explicar en estas, que llevamos 30 minutos, más o menos. Temporizador, listo, listo. Mira que el que me saca un puntaje de 41, me resaltó cuáles hice malas. Entonces con 41 no está aprobado, tengo que volver a jugar y ya ponerle cuidado a lo que tengo que hacer. Listo, comienzo, me está mostrando cada una, voy tomando nota, voy mirando cada una cuál es. Ya le digo jugar, me dice, banda activa. Ah, pulsor start, estoy leyéndolo. Inicio. Banda activa, banda B inactiva. Start. Está preguntando, condición. Sensor luminoso, la entrada del primer sensor. Banda B inactiva, era la última. F2 activo. La pregunta. Temporizador. Sensor luminoso F2, lo estoy leyendo. El fin. El otro condicional. Listo. Tome captura de pantalla. Ya vengo y aquí la selección, entonces tomo la segunda parte de mi actividad. Listo. Y lo guardo. Archivo. Guardar como. Algoritmo. Parte 2. Y una vez lo tengo guardado porque me sirve para el informe final que debo hacer, que se explica en la próxima sesión en línea. Los que se quieran adelantar va a ser mañana 11:30 para los de los cursos que empezaron hace 2 semanitas. Para ustedes es la siguiente semana. Entonces aquí tengo la actividad. Entonces, ¿cómo envío la actividad? Fácil. Llego acá, al estar ubicado, como tomé las capturas de imagen, aquí la hago, enseguida la sumatoria, este es para la imagen. Listo, entonces aquí, en esta que me muestra acá, le digo cargar, busco donde está el archivo, lo tenían descargas, el de parte 1, le digo enviar al servidor, si lo tengo muy grandecito, lo voy a colocar más pequeñito, digámosle 500. Él me lo redimensiona, le digo aceptar, me quedo apagado. Ahora pegar del segundo. El segundo es otra vez, cojo, envío busco en el equipo. Para cargarlo. Y lo pego la imagen acá y le digo pues contestar. Vamos a ver, entonces siguiendo el orden del día, vamos a tener en cuenta, entonces la segunda con el puntaje,
Son las dos que debo tener, que tengo ahí. Ese es el requerimiento de esta actividad. Entonces veamos los que tenemos conectados en este momentico. Listo, vamos a ver el chat si hay alguna pregunta. Veo que no. Listo, entonces de acuerdo a nuestro orden del día, hemos explicado los conceptos básicos y la solución de la actividad calificable 2. Se mostró cómo enviar. Entonces vamos aquí a sesión de preguntas o si no, por terminada la sesión. Entonces, en este momento, acabamos de dar la explicación. Vamos a ver los que están conectados. Ricardo, ¿tienes alguna pregunta? José Jaime. José Carranza. Herley. Daniel Eduardo. O Cristian. Cristian Rojas o Cristian Giré. Carlos Pacheco, Brian. Bueno, si no tienen ninguna... Doctor, ¿esta Sí, queda grabada? Sí, claro. Esta clase, como todas las anteriores, se envía por WhatsApp. Recuerden que va a quedar, aquí les va a mostrar en la plataforma del curso. Quedan grabadas, así como la anterior sesiones queda aquí en grabaciones del curso, ¿cierto? Aquí queda la grabación. Se envía también aquí por mensajería instantánea. Por esta yo se las estoy enviando. Enviados. Aquí se envía la grabación de clase, así. También va a quedar en el EduBlog PLC. ¿Y yo qué hago? Esta grabación generalmente la subo a YouTube y ahí cargo el enlace y el vínculo para que lo vean sin ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, esta fue la clase 2 que di el 30 para el curso anterior. La de ustedes, entonces esta fue la clase 1 de ustedes, donde se explica cada una de las sesiones. Listo. Quiero saber si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, entonces voy a parar la grabación. Espero que tengan un excelente día. Hemos agotado el orden del día propuesto. Gracias por su participación. Vamos a parar la grabación.